Hola, buen día. Hoy día voy a compartir con ustedes la clase de nutrición general, ya que es de suma importancia que tengamos muy claros todos los conceptos básicos de la nutrición, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, para que justamente este concepto de alimentación funcional lo podamos llevar a cabo determinando qué ingredientes vamos a seleccionar de la manera más fundamentada posible. Y para esto es básico que tengamos varios conceptos sumamente claros, como los de alimentos y nutrición. La palabra alimento hace referencia a las plantas y animales que consumimos. Esto contiene la energía y los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener la vida, la salud y el crecimiento. De ahí quizás que encontramos en ese debate de los alimentos ultraprocesados, que hay varios científicos que postulan que no debiésemos llamarlos alimentos, porque justamente no contienen los nutrientes para mantener la vida, la salud y el crecimiento, sino que al contrario, contienen ingredientes que más bien dañan nuestra vida, nuestra salud y deterioran nuestro crecimiento, entendiendo el crecimiento también como división celular constante. La nutrición, por otro lado, es el estudio científico de los alimentos y es lo que nosotros necesitamos saber muy bien, qué beneficios tiene cada uno de los alimentos que consumimos para saber cómo seleccionarlos en este concepto de alimentación funcional. Y a su vez de cómo estos alimentos mantienen el cuerpo e influyen en nuestra salud. Incluye cómo consumimos, digerimos, metabolizamos y almacenamos los nutrientes y cómo estos interactúan con nuestro organismo. Nos gusta comer por el sabor y el olor de la comida y por el placer de sentirse saciado y a gusto. No obstante, pocas veces nos paramos a pensar en lo que contiene la comida. La idea es que nosotros ya generamos ese cambio de paradigma y sí nos preocupamos mucho de pensar y estudiar qué principios activos, fitoquímicos, nutrientes y qué interacción tienen con nuestro cuerpo. Los alimentos están compuestos por muchas sustancias químicas, algunas no son útiles para el cuerpo, pero otras son esenciales para el crecimiento y las demás funciones humanas. Los nutrientes son las sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y que el cuerpo utiliza para obtener su energía y para ayudar en el crecimiento, mantenimiento y reparación de tejidos. Dentro de estos, el primer grupo muy importante es los macronutrientes. La definición muy simple de esto es que son los nutrientes que entregan calorías, que son solo tres grupos: carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas. Esos son los tres grandes grupos de nutrientes que nos entregan calorías. Los demás entregan otra serie de elementos, pero no calorías. Y justamente lo necesitamos en grandes cantidades en el cuerpo. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, en las proteínas de 0,8 a 2,2 gramos por kilo de peso. En los carbohidratos vamos a hablar de 3 a 7 gramos por kilo de peso. En las grasas vamos a hablar de 0,7 a 2 o 3 gramos por kilo de peso, dependiendo la actividad física que tengamos, porque para la actividad física es lo que vamos a necesitar las calorías. Hay un metabolismo basal, llámese la carga o cantidad calórica que usamos para sobrevivir en estado vegetal, y eso es lo que se denomina metabolismo basal, y todo el resto de energía que necesitamos es acorde a nuestras actividades. Como primer grupo tenemos a los hidratos de carbono, que tenemos los complejos y los simples, pero no nos vamos a adentrar tanto en eso, pero donde hay tres principales grupos que consumimos en mayor cantidad, que son los granos, los cereales y las legumbres, y luego hay carbohidratos simples, como son las frutas que consumimos mucho nosotros, ¿no es cierto? Son una fuente principal de combustible para el cuerpo humano, particularmente para el funcionamiento neurológico y el ejercicio físico. Recordemos que el hidrato de carbono contiene azúcares que se va a almacenar como glucógeno a nivel muscular y hepático y va a dar vuelta en nuestra sangre como glucosa, que es lo que nos va a permitir justamente mantener un índice glicémico estable y poder accionar
con la energía necesaria en todas nuestras actividades diarias. Está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, y como hablábamos, se contienen muchos alimentos como cereales, legumbres, tubérculos, verduras, frutas, semillas y los lácteos, que está constituido por lactosa, ¿no es cierto? Y galactosa en gran parte. Cada gramo de carbohidrato contiene 4 calorías, ¿ya? Ahora esto no nos incumbe tanto necesariamente a nosotros, porque nosotros no nos vamos a estar enfocando en la cantidad calórica, recordamos, nos vamos a enfocar en la calidad calórica. Por ende, 100 gramos de almendra son muy distintos a 100 gramos de galleta de tritón, por más que ambos sean carbohidratos, y cada 100 gramos ambos tengan el equivalente, pongamos, a 400 calorías, porque todo lo que está contenido en esas 400 o 100 gramos a nivel de funcionalidades, sobre todo de micronutrientes, va a diferir mucho de las almendras a las galletas tritón. Por eso siempre vamos a optar por, como denominan en inglés, real food o comida real. Sobre todo en los carbohidratos, que es una línea muy delgada de alimentos dañinos, porque muchos de los ultraprocesados vienen sobrecargados de harinas, azúcares, que son carbohidratos, de muy mala calidad, pero son carbohidratos. Por otro lado, tenemos los lípidos, que son otra fuente de energía para el cuerpo, sobre todo en estado de reposo y durante la práctica de ejercicio de baja intensidad. Los lípidos son un grupo diverso de sustancias orgánicas no hidrosolubles, que incluyen los triglicéridos, más comúnmente conocidos como grasas en general, los fosfolípidos y los esteroles. Los triglicéridos son una fuente importante de energía cuando estamos en reposo y durante la práctica de ejercicio de baja intensidad. El cuerpo humano es capaz de almacenar grandes cantidades de triglicéridos en forma de tejido adiposo o grasa corporal. Un problema no menor en todas las sociedades, y aquí en la chilena ya tenemos claro por las últimas estadísticas de la última encuesta nacional de salud, que ya sobre el 74% de la población tiene muchas reservas de tejido adiposo. Estos depósitos de grasa pueden degradarse para obtener energía durante periodos de ayuno, como por ejemplo mientras dormimos. A diferencia de los carbohidratos y las proteínas, cada gramo de grasa contiene 9 calorías. Dijimos que los carbohidratos contenían 4. En este caso, las grasas contienen 9. Las proteínas, por otro lado, también contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero difieren de los hidratos de carbono y los lípidos porque contienen un elemento de nitrógeno. Dentro de las proteínas, estos 4 elementos se juntan en pequeños bloques de construcción llamados aminoácidos. En nuestro organismo degradamos las proteínas en aminoácidos y las volvemos a juntar para crear nuestras propias proteínas corporales, como los músculos, la sangre, la piel, el colágeno. El colágeno es una síntesis de aminoácidos que forma el cuerpo para formar ligamentos, tendones, piel, pelo, uñas y demás. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en la construcción de nuevas células y tejidos, manteniendo la estructura y la fuerza de los huesos, reparando las estructuras dañadas y ayudando a regular el equilibrio entre metabolismos y fluidos. Además, los aminoácidos van a constituir muchas hormonas, van a constituir muchas enzimas, o sea, cumplen muchísimas funciones más allá solamente de esta típica figura ilustrada de que las proteínas forman músculo. Tienen un universo muchísimo más gigantesco. Y como los carbohidratos, las proteínas contienen 4 calorías por gramo de peso. Los micronutrientes, por otro lado, son aquellos nutrientes necesarios en cantidades relativamente pequeñas para realizar las funciones corporales normales. Las vitaminas, los minerales y los oligoelementos son micronutrientes. Y estos no contienen calorías. Justamente este es el grupo de nutrientes del que más carece el común de la población. Porque como hemos hablado, el común de la población basa su alimentación en calorías vacías, o sea, con muy poca densidad nutricional. ¿Y qué va a aportar densidad nutricional? Todos estos micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, fitoquímicos, principios activos, que están contenidos a gran escala en la fruta, las verduras, las plantas, las semillas y demás.
Dentro de ellos tenemos el grupo de las vitaminas, que nuevamente también es un grupo gigantesco. Son compuestos orgánicos que contribuyen a la regulación de procesos fisiológicos del cuerpo. Son esenciales para la construcción y mantenimiento de un tejido óseo y muscular sano. Ayudan al sistema inmune a luchar contra enfermedades y para que tengamos buena visión. Ahí vamos a tener los betacarotenos, la vitamina C, la vitamina B6, en fin, como decía, un gran universo a estudiar sobre la funcionalidad de todas las vitaminas. Contribuyen a la salud de la sangre y sistema nervioso, fundamentales en la salud cerebral y celular, y hay dos grandes grupos de vitaminas que son las liposolubles y las hidrosolubles. Tenemos también por otro lado los minerales y oligoelementos muy contenidos en todo el concepto de los frutos secos, de ahí a que sean un gran aliado de la alimentación naturista, todo lo que son semillas como almendras, nueces, cajú, macadamia, pistacho, pecanas, las semillas de zapallo, de maravilla, en fin, hay una alta densidad nutricional. Se distinguen de los macronutrientes y vitaminas ya que no se degradan durante la digestión o cuando el cuerpo las utiliza para realizar funciones. Todos los minerales mantienen su estructura. Esto significa que el calcio de los huesos es el mismo que el calcio contenido en el sésamo o almendras que consumimos, o el sodio de las células es el mismo contenido en la sal de mar. Los minerales desempeñan muchísimas funciones fisiológicas. Los minerales principales son los que necesitamos consumir a lo menos 100 miligramos o más al día. Por el otro lado, los oligoelementos son los que necesitamos consumir en menos cantidad. Por ejemplo, el calcio, como mínimo, necesitamos 800 a 1000 miligramos, o sea, 1 gramo. Por otro lado, el hierro necesitamos de 10 a 15 miligramos, o sea, muy poquito. Los minerales principales son calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio y azufre, que cada uno de ellos lleva a cabo un sinnúmero y muy importantes funciones para este concepto del bienestar integral, para que todo funcione bien. De ahí este concepto que debemos mantener siempre muy vívido, que es a mayor variabilidad de ingredientes, mayor variabilidad de nutrientes, principios activos y fitoquímicos que le entregamos a nuestro organismo. Por otro lado, los oligoelementos, algunos de ellos son el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el flúor, el cromo, el molibdeno, el selenio y el yodo. Y por otro lado tenemos el agua, muy importante, tanto así como el oxígeno. Y el agua es un nutriente vital para nuestra supervivencia. Consumimos agua en su forma pura, en zumos, sopas y otros líquidos, así como en alimentos sólidos como son las frutas y las verduras. Una ingesta adecuada de agua asegura un equilibrio de los fluidos dentro y fuera de las células y también ayuda a la regulación del impulso nervioso, temperatura corporal, contracciones musculares, el transporte de nutrientes y la excreción de sustancias de desecho. Y todo esto nos lleva a esta tarea que es constante, así como ustedes, yo sigo estudiando sobre el autocuidado, sobre el bienestar, sobre la nutrición y sobre la interacción de los nutrientes, principios activos y fitoquímicos con el cuerpo. Y la idea es que ojalá día a día vayamos incorporando más conocimiento y vayamos teniendo una mayor selectividad de alimentos que tengan una alta densidad nutricional. Desde la naturopatía buscamos constantemente mejorar la densidad nutricional de la receta, ya sea con hierbitas, superalimentos, semillitas, frutos secos, lo que encontremos que aumente su densidad nutricional, bienvenido sea. Por ejemplo, ahora me estoy preparando una quinoa con porotos verdes, que le voy a agregar moringa, jengibre, levadura nutricional, aceite de coco, sal del Himalaya, por ende va a tener una alta densidad de minerales, vitaminas, oligoelementos, fitoquímicos y macronutrientes, como los que contiene la quinoa y los porotos verdes en cuanto a aminoácidos, a proteínas, a lípidos. El conocimiento de la cantidad de macronutrientes y micronutrientes de los alimentos es vital para lograr este objetivo, permitiendo seleccionar ingredientes más adecuados para las recetas. La incorporación de plantas y superalimentos en las preparaciones permite mejorar la densidad nutricional de nuestras preparaciones. Todo con el propósito de la calidad calórica.
que es un concepto que le vamos a dar y dar y dar vuelta, porque esa es la misión. Mientras logremos una óptima calidad calórica, vamos a tener todas estas herramientas que hemos hablado dentro del cuerpo circulando, con una muy buena biodisponibilidad para que nuestras células derrochen estilo y goce, generando funcionalidades en su más óptima calidad. Y ese es nuestro gran propósito, ¿no es cierto? Ya sabemos que la Universidad de Harvard, la Universidad de Cambridge, el MIT, Stanford, están todos proponiendo este concepto. Preocupémonos de la calidad de las calorías, de ahí la importancia de que sepamos muy bien macronutrientes, micronutrientes, y ojalá esta sea una semilla que abra la inquietud en ustedes de educarse y estudiar más respecto a cada uno de estos grupos, porque cada uno de ellos es un universo. O sea, si nos ponemos a estudiar todos los aminoácidos, los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, minerales, oligoelementos, hay un sinfín de información. Así que espero haya sido de ayuda esta clase del día de hoy para complementar los conocimientos basales de la naturopatía, que es saber muy bien sobre nutrición. Abrazos, pura vida, y a densificar ahí cada una de nuestras recetas con nutrientes, principios activos y fitoquímicos. Que estén muy bien.